Invitados al 9º Congreso de Economía Regional estuvieron los representantes del Grupo Linke, Gustavo Linke, y de Las Marías, Osvaldo Sánchez, quienes se refirieron a la inflación y su influencia en la productividad de las empresas que representan. Bueno, la verdad que bueno, agradecidos, muy contentos de poder estar participando en este congreso. La verdad que tantas opiniones profesionales y de tan buen nivel, la verdad que es un orgullo poder participar y ser parte de una opinión en este grupo de personas tan importante y que le va a dejar tanto a todas las personas que hayan participado, digamos, ¿no? La inflación es un problema que nos afecta a todos, que nos está afectando como empresa, que nos está afectando como ciudadanos. Es algo que de alguna manera, como dije, lo convivimos. Argentina lamentablemente no ha podido despegarse de ese problema a lo largo de los años, que si bien es cierto hoy tenemos índices demasiado altos, pero sabemos que la inflación en Argentina no se pudo erradicar, digamos, si bien es cierto hemos tenido periodos cortos, digamos, de por ahí con muy bajo índice de inflación, que ha sido particularmente los años 90 y que nos ha traído otras consecuencias económicas también muy altas, pero creo que es un tema que debería los gobiernos de ponerle principal foco para que nosotros como empresas particularmente podamos tener mejor previsibilidad y estar más predispuestos a las inversiones, porque si no la incertidumbre que nos generan realmente es muy alta, digamos, ¿no? ¿Qué resigna la empresa cuando hay demasiada inflación? Mayormente resigna sus costos fijos, digamos, en el cual tiene que ajustarlo de una manera considerable. Hay recortes, digamos, que se tienen que hacer puntualmente. La inflación de alguna manera, si bien es cierto, digamos, puede ser indexada en la parte de ingresos, pero sí es cierto que a veces no llegamos a los niveles y la gente pierde poder adquisitivo, y al perder poder adquisitivo obviamente siempre tiene menos potencial de compra, y eso nos hace como empresa, digamos, a prestar mucha atención en nuestros costos para poder sobrevivir, digamos, ¿no? Claro. En el caso de Las Marías, ¿cómo podemos hablar de la inflación, digamos, y cómo afecta al funcionamiento de la empresa y la productividad? Bueno, es un problema claramente, como a cualquier empresa. La empresa Las Marías en particular tiene su incidencia a raíz de la inflación, de acuerdo al mercado en el que se desenvuelve, al tipo de productos que elabora, a una serie de problemáticas. Para nosotros, digamos, no deja de ser un inconveniente que hay que nos exige ser atendido de una manera muy intensa, sobre todo en las épocas actuales, ¿no? Donde se está llegando a los albores de una hiperinflación, con toda la incertidumbre y la imposibilidad de planificar a largo plazo. Digamos, sería como, haciendo una ejemplificación práctica, como volar un avión por instrumentos, pero que los instrumentos se están empañando. Eso es la inflación para una empresa. Es muy difícil y exige dedicación y, digamos, mucha atención. Por supuesto que todo eso viene aparejado de inversión de horas de trabajo, que si no hubiese inflación, esas horas de trabajo las estaríamos dedicando a otro tipo de cosas, a innovaciones, a mejoras en procesos, a productividad y demás. Entonces, es una problemática, y aparte porque nuestro principal grupo de interés, o uno de los principales, que son los empleados, padecen las consecuencias de la inflación. Y lo vemos todos los días, y eso a nosotros nos preocupa, porque a largo plazo nosotros tenemos que tratar de mantener a los empleados conformes, activos, no agobiados, digamos, no tan afectados, estresados, afectados psicológicamente, a raíz de la inflación, que les trae muchos perjuicios financieros y económicos, a ellos mismos también. Se habló también de la presión impositiva de los ingresos brutos como prácticamente una aduana interna. ¿Qué nos pueden decir de este tema?
Bueno, el tema de ingresos brutos, que bueno, ya fue debatido varias veces, digamos, bueno, es una carga más, digamos, a los altos impuestos que tenemos a nivel nacional, digamos, es decir, o la Argentina misma, que digamos, cada vez que se queda sin recursos, digamos, pone un impuesto más a la parte privada, y eso se hace realmente muy pesado. De hecho, somos el país que mayor carga impositiva está teniendo a nivel global, y realmente llevar adelante un negocio con tanto peso, digamos, no es tan fácil. Entonces, creo que la parte de ingresos brutos debe ser considerada, digamos, y bueno, tiene que ser considerada en ese contexto de que tienen que ser considerados muchísimos impuestos distorsivos y que realmente para mí ponen freno a la productividad también dentro del país. Yo creo que no, digamos, los impuestos que por un lado para los gobiernos pasa a ser beneficioso porque puede generar, digamos, una distribución de esos ingresos, por el otro lado pone un freno muy importante a la productividad, y que si dejaría que la productividad se incremente, tendría fácilmente esos ingresos por el otro lado, digamos, para poder distribuirlo en su masa social, digamos. Entonces, creo que ese es un punto que se tiene que debatir y que creo que la gente tiene que entender y que la política se tiene que dar cuenta, digamos, ¿no? Bueno, la misma pregunta. Bueno, ingresos brutos es un impuesto que en todo tipo de contextos, no solo inflacionarios, es distorsivo, un impuesto en cascada que agrega costos significativos a las empresas. Ocurre en los impuestos, en caso de ingresos brutos en particular, en el contexto actual inflacionario, que la situación empeora, porque como se explicó en otras ponencias, ingresos brutos, entre otras cosas, genera, por la forma en que se fueron aplicando soluciones para ingresos brutos de parte de las provincias, genera saldos a favor que se van acumulando en jurisdicciones. Y esos saldos a favor no tienen actualización, y es dinero, es caja o recursos monetarios que están estancados, no son fungibles, como se explicaba. Ahí hay una pérdida bastante siniestra del poder adquisitivo del capital de una empresa, ¿no? Es capital inmovilizado que no genera nada de paliativo inflacionario. Eso de por sí ya es bastante complejo y dañoso. Entonces, lastimosamente, los ingresos brutos forman parte del mecanismo de financiación de las provincias, y con el gasto público que hay, provincias más, provincias menos, pero todas necesitan de esa fuente de financiación. Deberían un poco también trabajar, quizás una frase muy trillada, pero las provincias, la nación debería trabajar en la baja del gasto público para alivianar un poco la presión tributaria. Y sobre todo, más que alivianarla, también empezar a eliminar impuestos distorsivos, que no hacen más que desincentivar la actividad empresarial. Bueno, también la otra cuestión, ¿no? El corset que genera una protección al trabajador que a veces tiene un efecto contrario, que es que los empresarios, digamos, que no se suma trabajo al sector y tampoco trabajo en blanco, ¿no? Bueno, es un tema, creo que la modernización laboral, digamos, de las reglas laborales, y yo creo que tiene que darse el debate, tenemos que discutirlo acá. Yo creo que está muy lejos, creo que, de las intenciones de cualquier dirigente, digamos, y de la parte privada, de quitar derechos. No se trata de quitar derechos, se trata de ordenar situaciones que ante la modernidad hoy por hoy no podemos tener digamos, las reglas que estamos teniendo en la parte laboral, y eso lamentablemente es lo que está generando ese trabajo en negro. Entonces, hoy, en una situación como la de hoy, como bien lo decían en las diferentes exposiciones aquí, digamos, hay un sector que de alguna manera está indexado, que de alguna manera trata de pelear con la inflación, que es la parte, digamos, de las personas que están declaradas o en blanco,
y hay un gran sector, digamos, que está totalmente retrasado con la inflación, que lo sufre enormemente y que eso no puede seguir siendo, digamos. O sea, yo creo que es misma responsabilidad de la sociedad luchar por ese tema que se corrija, y no tiene que ver con la parte privada o la parte empresarial, tiene que ver con la sociedad, que se permite que, digamos, algunos sectores sindicalizados y de alguna manera tengan una protección quizás desmedida, digamos, que va más allá con otros intereses que solo defender los derechos de los trabajadores, y que de alguna manera están perjudicando a una gran cantidad de personas que podrían tener una mejor condición de trabajo, digamos, ¿no? Inclusive no tiene que ver solamente con las empresas, las pymes, los trabajadores independientes, los trabajadores de la economía social también están regidos por la misma legislación. Totalmente, y eso, por eso creo que se necesita un gran debate social, ¿no? Y digo social porque vuelvo a insistir, no es una cuestión solo de la política o solo de una parte privada o del empresariado, es una parte social, es decir, cómo vamos entre todos a decir esto tiene que cambiar y tiene que ser diferente. ¿Cómo afecta en el caso de las Marías, para hablar de temas puntuales? Bueno, un poco, antes que nada, coincido con el diagnóstico y la recomendación, ¿no? Pero Las Marías es una empresa que digamos, tiene muy claro y trabaja seriamente en la responsabilidad social empresaria. Entonces, y en el cumplimiento de la legislación laboral en particular. Así que, con todo lo que eso implica, no es un problema la litigiosidad, porque, digamos, se hacen muchas cosas a favor del personal. Entonces no tenemos el problema de la industria del juicio y todo eso, o sumamente atenuado. Ahora, el trabajar en esas condiciones, asumiendo toda esa carga del costo laboral, no deja de ser un distorsivo en la competitividad, porque por otro lado hay una gran cantidad de masa empresaria, de actividad económica, que no se rige por las mismas reglas y no padece o no soporta los mismos costos que afectan a su rentabilidad. Entonces, ahí hay un problema para atender también, porque el incentivo para estar al margen del cumplimiento de todas esas leyes laborales y el depósito de las cargas, es muy grande el incentivo. Por eso se explica que haya tanta actividad fuera de regla, ¿no? Así que para las empresas que están en regla, hay una distorsión en la competitividad. Son reglas de juego desparejas. Entonces, eso también es otro tema a atender, por supuesto. Bueno, o sea, buscar un equilibrio, ¿no? Y de alguna manera trasladar esto a los sectores que tienen la posibilidad de modificar o de ajustar todas estas demandas que se están visibilizando aquí en el Congreso. Sí, claro. Y vuelvo a insistir y coincido plenamente con Osvaldo, digamos, es claro lo que él dice. También es cierto que afecta a la competitividad porque hay una distorsión en la cual, por eso esto se tiene, pero vuelvo a insistir en que la sociedad también tiene que reclamar. Esas personas que están fuera, digamos, de los derechos que deberían tener, deberían aunarse y también decir, bueno, queremos una solución para nosotros, digamos, hay un alto porcentaje de personas que no tienen derecho, que digamos que cobran sueldos insignificantes, digamos, y que están trabajando en la misma cantidad que las otras personas en blanco, y creo que ellas deberían aunarse y decir, bueno, queremos una respuesta a nosotros, a nuestra condición, y vuelvo a insistir, enfrentarse contra los poderes que se tengan que enfrentar para modificar esa situación, y sin duda eso, como dice Osvaldo, mejorará también la competitividad de las empresas, que hoy también se ven muy afectadas entre los costos que puedan tener esas empresas serias, digamos, que quieran trabajar de una manera especial en el mercado, digamos, contra aquellas empresas que tratan de sobrevivir y obviamente no cubren con todas estas todas estas obligaciones, digamos, legales, digamos, ¿no? Mayor compromiso de todos los sectores. Hay que seguir trabajando, no hay que bajar los brazos. La esperanza, digamos, no hay que perderla, ¿no? Por lo pronto, atender al contexto inflacionario. Es lo urgente. Saber manejar el flujo de caja, principalmente. Y no perder de vista lo importante.
Muchísimas gracias. A ustedes.